Remakes. Tema complicado cuando hablamos de cine. Existen casos de películas que fueron remakes y fueron considerados mejores que la versión original y además fueron más icónicos, como La Cosa de John Carpenter, Evil Dead, La Mosca o la versión ochentera de The Blob, por decir ejemplos. Y por el otro lado tenemos remakes que no solamente fueron considerados películas pésimas, sino además insultos a su versión original, como lo fueron Pesadilla en la calle del infierno, Psicosis o la versión de 2012 de Total Recall. Pero por ahí tenemos un tercer tipo de remake, que son los que están prácticamente igualados a la película original en cuanto a calidad refiere, y que inclusive llegan a dividir a los fanáticos sobre cuál versión es mejor. Como muchas personas, yo conocí Footloose por Guardianes de la Galaxia. Y como me encantó esa película, sabía que si Star-Lord hablaba también de ella, tenía que verla. Así que fui, la busqué, la vi y quedé muy complacido. Footloose es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y cuando me enteré de que había una remake, tenía un poco de preocupación. Pero cuando la vi, tenía sentimientos muy encontrados, porque resulta que esa película entra en el tercer caso, un remake que es muy parecido en calidad a la primera. Así que, por curiosidad, decidí investigar un poco para ver cuál era la opinión de la gente sobre eso. Y fue ahí donde me di cuenta que en español latino no hay opiniones al respecto, o en general en español. Todas las opiniones que encontré sobre eso estaban en inglés, salvo un pequeño blog muy desconocido donde hablaban y hacían comparaciones entre ambas. Así que, ¿por qué no tomar la batuta y adelantarme a hacerlo? Es por eso que hoy vamos a hacer un video muy distinto a lo usual. Footloose 1984 versus Footloose 2011. ¿Cuál es la mejor? En mi opinión. Para empezar, quiero aclarar cómo va a funcionar esto. Generalmente un versus funciona evaluando puntos, ¿cómo decirlo? Puntos clave de ambas películas, como la trama, los personajes, las actuaciones, la producción, el soundtrack. Pero yo no me voy a meter a eso porque, en esencia, las dos películas son iguales. La trama es la misma, los personajes son los mismos. Por supuesto, hay cosas que podemos sacar, como que las actuaciones de la original son mucho mejores, sinceramente, sobre todo la de Kevin Bacon. La producción de Footloose 2011 es mucho mejor, ya que el presupuesto fue 3 veces más alto. El soundtrack de ambas es parejo, ya que en ambos casos es muy acorde a la época y ponen canciones muy buenas, y ambas versiones de la canción de Footloose me encantan, pero hay diferencias clave entre ambas películas, y esas son las que comentaré y compararé para darles mi veredicto de cuál es mejor en mi opinión. Siendo así, vamos a la primera diferencia. Punto 1. La dinámica de los personajes. Como dije, los personajes en ambas películas son prácticamente los mismos. Tenemos a Ren McCormick, el protagonista, al reverendo, a la hija del reverendo, a Willard, el amigo de Ren en la nueva escuela, a Chuck, el bravucón de turno, y en general todos son el mismo papel. Sin embargo, la interacción que tienen los personajes sí cambia. Para empezar, en la versión original, Ren McCormick llegaba al nuevo pueblo junto con su madre. En este caso, la madre de Ren está muerta. Y el segundo cambio fundamental en la familia es que en la versión original, el tío de Ren funge como un borrego del reverendo que se la pasa criticando a Ren y le echa la culpa por todo lo malo que pasa en el pueblo, igual que todos los demás adultos. En la segunda película, funge como una figura paterna, lo cual es un cambio interesante, sí me gustó. Ahora, yendo al resto de los personajes, la interacción es muy similar a la primera película, sinceramente, solamente que en este caso de la de 2011, la interacción es más agresiva. Si bien en la primera Footloose simplemente los adultos trataban a Ren como un muchacho recién llegado, un forastero, alguien que no conocían y con quien no estaban de acuerdo, en esta el ataque se siente muy personal. Es como si lo conocieran de toda la vida, su historia familiar, y aprovecharan eso para írsele encima. Es más agresivo y la vuelve un poco más dinámica, pero sinceramente la sutileza de la primera me gustaba más. Como dije, ambas versiones tienen ventajas y desventajas en cuanto a la interacción de personajes. Así que este punto lo voy a dejar en empate. Punto número 2. Más no significa mejor. ¿A qué me refiero con esto?
Como dije, la producción de la versión de 2011 tuvo más presupuesto, lo que implica que pudieron hacer más cosas, no solamente tener una mejor cámara, grabar desde más ángulos, etcétera, sino que todo en esa versión es más grande. Por poner un ejemplo, la escena, o al menos una de las más icónicas de la primera película, es la carrera de tractores, en la que dos de los personajes se enfrentan embistiéndose con un tractor a ver quién se espanta primero y deja de manejar. En esta versión, se van a una pista de carreras y hacen una carrera en ochos con camiones escolares viejos. Y al final uno de ellos explota. A eso es a lo que me refiero con que todo es más grande. E inclusive en las escenas de baile pasa lo mismo. En la primera el baile era mucho más casual, mucho más gente que quiere divertirse bailando, inclusive el clásico que te apoyas en la barra y empiezas a cabecear al ritmo de la música. Pero en la nueva versión, eso es muy distinto. En la nueva versión, prácticamente todos los personajes tienen rutinas ya armadas, saben hacer breakdance, hacen piruetas. Digo, Kevin Bacon en la primera también hacía piruetas, pero no tan exageradas. Y sí, en un todo, el baile en la segunda se siente menos orgánico. Se siente más coreografiado, más que la gente solo iba para lucirse y no para divertirse. Y casi casi que si no sabes hacer piruetas de breakdance, no puedes bailar en la segunda versión. Así que a este punto se lo damos directamente a la versión original. Número 3. Sexualización innecesaria. Este es el único punto de los que voy a comparar que directamente sí es una cosa equivocada sobre una de las dos películas. La primera película le puedo aplaudir algo, y es que no hay nada de sexualización. Ninguno de los personajes femeninos está sexualizado de ninguna manera. Y no se muestran escenas de índole erótico. En la segunda versión, por otro lado, los personajes femeninos, especialmente la hija del reverendo, están absurdamente sexualizados. No tengo nada en contra de Julianne Hough, que si no me equivoco es el nombre de la actriz que interpreta a la hija del reverendo en la nueva versión, pero se nota que la quisieron sexualizar demasiado. En esta película hay escenas donde todas las mujeres aparecen, donde las mujeres aparecen sin playera, las mujeres usan ropa corta con enfoques muy obvios a las partes donde no hay tela. Hay escenas preeróticas, por decirlo así, y las escenas de baile en varios casos son muy provocativas. Se nota demasiado que el director quería atraer a pubertos a ver la película utilizando esos trucos. Así que, por ser la única falla de calidad legítima de la que voy a hablar, de nuevo el punto se lo doy a la versión de 1984. Lo siento, pero la sexualización es algo que no debería hacerse. Punto número 4. El mensaje central de la película. Sonará raro que diga eso, y muchos se preguntarán, pero si la película es en esencia la misma, ¿por qué el mensaje es algo que comparar? Ya vamos a eso, ahorita me explico. Lo que a mí me impresionó mucho de la Footloose de 1984, y se me hace raro que no he visto a nadie decirlo además de mí, es que esa película, para mí, al menos, es una oda a la libertad. No el mismo tipo de libertad del que se muestra en películas como The Shawshank Redemption o 12 años de esclavitud o El Príncipe de Egipto, sino una libertad mucho más casual, mucho más con la que alguien de mi edad se puede identificar. Es más, con la que cualquier persona de 16 años para arriba puede identificarse. Esa libertad que buscas cuando creces y empiezas a entender que, aunque los adultos se preocupen por ti, no todo lo que hacen es correcto, sin importar qué tan buenas sean las intenciones. Y esa parte de tu vida en la que intentas luchar contra las reglas que te parecen inapropiadas. Para mí esa es la libertad que muestran en la versión original y para mí ese es el mensaje central. Por eso es que esa película me gusta tanto, más allá de su entretenida producción, sus personajes carismáticos y su maravillosa música. La versión del 2011, por otro lado, sí tiene este mensaje, pero está entremezclado con otras cosas. La verdad es que para mí la versión del 2011 le da más importancia al romance de Ren McCormick con la hija del reverendo al mensaje que ya les mencioné. Y no hay que ser muy analíticos para darnos cuenta. Podemos notarlo desde que vemos el póster de las dos películas.
Observémoslos. Se nota la diferencia, ¿no? En un lado, vemos a Kevin Bacon con sus audífonos, evidentemente disfrutando de una canción y del baile. En la otra, tenemos al actor que interpreta a Ren McCormick, cuyo nombre ahorita se me olvida, creo que se llama Kenny Workman o algo así, con el personaje de Julian Hugh bailando juntos. Ahí se nota un poco cuál es la diferencia. No quiero ser criticón ni quejoso, pero la verdad para mí la versión de 2011 se enfoca demasiado en la relación de los personajes que descuida el mensaje central que hizo tan icónica la primera película y que precisamente hizo que la reverenciaran tanto en Guardianes de la Galaxia. Así que, de nuevo, este punto se lo tenemos que dar a la versión de 1984. Conclusión. Las dos películas son muy divertidas, ambas son muy disfrutables, y en lo que refiere a cinematografía, su calidad es prácticamente la misma. Más allá de las ventajas y desventajas que hay en producción y en actuaciones, las películas están muy parejas. Pero por los puntos que acabo de enlistar anteriormente, sinceramente me quedo con la versión original. Cualquiera de las versiones es muy disfrutable de ver, les recomiendo que vean ambas para que armen su propia opinión y luego la compartan conmigo aquí en los comentarios, pero yo me decanto por la original. Es una de mis películas favoritas de toda la vida y logró algo que la versión de 2011 nunca va a lograr, por más producción impresionante que tengan de por medio. Amigos míos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado mi primer versus. Recuerden que es el primero, así que no tengo mucha práctica haciéndolos. Espero hacer más en un futuro. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo, sobre todo porque tuve que volver a ver las dos películas. Y nos vemos en el próximo video.